Nuestro pensamiento gobierna nuestra relación con Dios, con otras personas, lo que hacemos en la vida, nuestros éxitos y nuestros fracasos. Nuestro pensamiento señala la dirección que tomamos en la vida. La mente humana es uno de los mecanismos más sorprendentes, precisos y a la vez misteriosos. Su importancia es incalculable por su gran capacidad de crear, idear y almacenar información que es de mucha utilidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Al mismo tiempo, la mente alberga todo un universo de pensamientos que pueden resultar perjudiciales y que el Señor desea que sean transformados para que Él pueda controlarlos y así poder ser útiles nosotros donde quiera que estemos. En esta edición de En Contacto, el pastor Charles Stanley inicia una serie de mensajes bíblicos que trata con los fundamentos que afectan nuestra vida cotidiana. Y este estudio se concentra en nuestros pensamientos. Hoy veremos varios pasajes bíblicos que nos muestran los objetivos divinos y los procesos necesarios para lograr que los creyentes en Jesucristo podamos pensar y actuar como Jesucristo. Le invito así a escuchar con especial atención. Cuando pusimos nuestra confianza en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos dio un espíritu y un corazón nuevo, así como la oportunidad de comenzar de nuevo. Me gustaría saber cuánto ha crecido usted en su relación con Él desde que lo recibió como su Salvador. ¿Ha sido usted el tipo de persona que quiere más y más de lo que Dios tiene que decir en este libro, la Biblia? ¿Que desea aprender de sus caminos, de sus pensamientos? ¿Que su conducta y su carácter demuestren quién es el Señor Jesucristo? ¿O ha sido usted uno de los que dieron los primeros pasos y se estancaron en la vida cristiana? Hay muchos que al principio están muy entusiasmados, pero de pronto se dan cuenta que el entusiasmo va decayendo y en poco tiempo todo eso deja de ser el centro de su vida, aunque no se olvidan de la palabra de Dios. Me gustaría saber cómo se evalúa usted. Reconoce: me he ido estancando, no sé exactamente por qué y querría saber cómo ir creciendo en la vida cristiana. Bien, quiero hablar de esto en este mensaje porque ciertos aspectos de nuestra vida tienen que ser sometidos a disciplina si es que hemos de llegar a ser el tipo de personas que Dios quiere que seamos. Es bueno recordar que Dios dice que nos predestinó, es decir, que determinó con anterioridad que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios no está satisfecho con solo salvarnos, sino que quiere que entremos en el proceso de irnos formando y conformando, es decir, transformándonos de lo que éramos antes para llegar a ser semejantes a Cristo. Hay unas 6 áreas que ocupan su atención, y hoy quiero abordar una de ellas, por lo que le invito a buscar Filipenses capítulo 4. El título de este mensaje es simplemente Nuestros pensamientos. En este pasaje de Filipenses 4, Pablo inicia el versículo 8 con unas palabras que completan su pensamiento. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que pensamos gobierna nuestra relación con Dios, con otras personas, con lo que hacemos en la vida, con nuestros éxitos, nuestros fracasos y la dirección que tomamos en la vida. Todo es resultado de nuestra manera de pensar y por eso es muy importante que pensemos correctamente. No podemos vivir una vida piadosa y tener pensamientos erróneos y sucios. La piedad no viene de pensamientos malos, sino más bien de pensar correctamente, tal y como Dios piensa, y de entender sus caminos y su mente. ¿Cuáles son sus caminos y cómo piensa, cómo opera, por qué hace algunas cosas? Por eso Pablo dice en este pasaje de Filipenses: piensen en esto, mediten, reflexionen en lo que es bueno, puro y recto. Pero ¿cuál es el problema con nuestra manera de pensar? Muy sencillo. En primer término, cuando fuimos salvos, aunque Dios nos dio un espíritu, una vida nueva y una nueva oportunidad, no tomó simplemente nuestra vida y borró todo lo del pasado que había en ella. Es probable que algunos de nosotros hubiéramos querido que todo comenzara con la experiencia de la salvación, pero no lo hizo. Y a lo menos veo una razón.
Pese a que teníamos pensamientos malos y a que algunos de ellos surgieron en distintas circunstancias, lejos de Dios o quizá en hogares cristianos que en realidad no eran muy piadosos, aunque los padres eran salvos, la razón por la que no borra todo eso es porque desea tomar nuestro pasado, lo bueno y lo malo. Luego, trabaja de tal forma en nuestra vida que, habiendo sido transformados por su gracia, podamos identificarnos con personas que estén afligidas o en situaciones adversas y entender dónde y por qué se encuentran allí. Entonces Dios usa nuestros fracasos pasados para poder ayudarlos a lograr una relación con Jesucristo que pueda ir creciendo. Como ven, esa es una buena razón por la que Dios no borra todo nuestro pasado. Con el perdón, el problema de la culpa y el pecado queda resuelto, pero todavía queda el asunto de la mente. Y aunque hemos sido salvos, seguimos siendo atormentados por ideas, hábitos de pensamiento y otros problemas. A veces lo tomamos de nuestros padres o a veces de nuestros líderes. Aún en la vida cristiana, puede ser que al ser salvos el pastor dijo, no puedes hacer esto o aquello. Y nuestra vida cristiana se convierte en una lista de prohibiciones en lugar de caminar en la gracia, en el amor, en la bondad y los deleites que Dios nos brinda. Esta es una manera errónea de pensar, pero estamos condicionados por muchas cosas y Satanás viene y se aprovecha de la situación. ¿Y qué pasa? Nos hostiga aún después de ser salvos y pone un pie en la puerta. Y si nos descuidamos, puede llegar a doblegarnos. Por eso no podemos simplemente borrar todo y decir, esas cosas ya no me inquietan. Porque Satanás continuará hostigándonos, y entre más nos use el Señor, Satanás más tratará de influir en nosotros. ¿Y dónde va a operar? ¿En la planta del pie? No, sino en la mente del creyente. Ese es su campo de batalla, y él hará hasta lo imposible para dañar nuestra mente, a fin de que estemos satisfechos de vivir y actuar como el resto del mundo. En segundo lugar, notemos los riesgos de permitir la entrada de influencias impías en nuestra mente. No se trata solo de los vestigios de lo que éramos antes de ser salvos, sino de la entrada de cosas incorrectas. Por ejemplo, las encuestas acerca de la televisión dicen que el hogar medio tiene el televisor prendido por 7 horas y 7 minutos al día, y que lo ve como 4 horas y media. Yo no tengo que decirles lo que contienen muchos programas de televisión, aunque hay unas pocas excepciones. Algunos son educativos y tienen cosas positivas, pero hay mucha basura. Y nosotros la vemos y escuchamos voces de personas, tenemos los ojos abiertos, nuestras mentes fotografían lo que vemos y eso se queda grabado en el cerebro. Lo que vemos llega a ser parte de nuestra vida, de nuestros procesos de pensamiento. Y amable oyente, y quiero decir esto con firmeza, no podemos sentarnos frente al televisor noche tras noche sin recibir esa influencia negativa, porque la naturaleza misma de nuestra mente es absorber, absorber y absorber. Mucha gente se va a la cama cada noche con 3 o 4 horas de televisión en el cerebro. No me diga que va a levantarse al día siguiente y a caminar en el espíritu, especialmente si estuvo viendo la basura que se exhibe. No sucederá. La idea en sí es una contradicción. No obstante, muchos creyentes que hacen eso se sientan y absorben, escuchan y quizá piensan, bueno, podemos escoger lo que vemos. Sí, pero la pregunta es, ¿qué escogemos? Lo que sucede es que damos lugar a que haya fortalezas en nuestra vida. Una fortaleza es un área del pensamiento en el que hemos permitido que Satanás penetre y plante sus ideas para que empiecen a influir en nuestra manera de pensar. Luego él hace que pensemos impiedades y que tratemos de justificarlas porque sabe que eso puede ser suficiente para alejarnos de Dios, alejarnos de su voluntad, de su propósito y de su plan para nosotros. Satanás quiere que pensemos como el mundo piensa y que razonemos hasta que por fin vivamos tal y como el mundo vive. Una fortaleza es una área en la que nosotros hemos abierto la puerta al enemigo.
Pero Satanás no puede entrar a la fuerza. La mente es nuestro espacio privado y somos nosotros los que decidimos abrir o cerrar. Cuando nos tienta y consentimos, lo dejamos entrar y aceptamos algún pensamiento, actitud, acción o hábito. Lo que hacemos es invitarlo a entrar. Es como tener un enemigo y dejarlo que tenga una fortaleza, un lugar desde el cual pueda atacar e influir en nuestra vida. Permítame entonces preguntarle, ¿hay alguna área en la vida cual usted constantemente tiene dificultad, adversidad y pruebas? Quizás sea una adicción o algún mal hábito. Bien, Satanás tiene allí una fortaleza. Quizás usted diga, bueno, yo no hago algunas cosas. O diga, a veces pienso en algo que no debo pensar. Correcto. Quizá hasta esté orando y Satanás tire sus dardos, pero usted puede rechazarlo. O quizás se despierte a medianoche pensando en alguien, en alguna situación o en algo que esté pasando en su negocio y no puede apartarlo de su mente y entonces dice, si solo pudiera controlar mis pensamientos. Bueno, a veces quizás sea difícil olvidarlos, pero permítame decirle algo, usted puede contraatacar con éxito. Digamos, por ejemplo, que usted está pensando en algo que no quiere pensar, un pensamiento malo, concupiscente o nada amistoso tocante a otra persona. No puede explicar cómo sucede esto, ni por qué, pero sí le diré que cuando esos pensamientos nos asalten, podemos clamar a Dios, Padre, en nombre de Cristo, te pido que tu sangre cubra mi mente en este momento y cambie mi manera de pensar. Puedo asegurarle que Dios lo hará y nos liberará de esa trampa. Él quiere que pensemos correctamente y cuando le clamamos, Él vendrá a rescatarnos y contraatacamos nuestros malos pensamientos. Pero si nos gusta lo que estamos pensando y decidimos seguir pensando en eso y disfrutarlo, eso es otra cosa. ¡Cuidado! Pero si reconozco el riesgo y clamo a Dios y le pido que cubra mi mente con su sangre y me libere de eso, Él lo hará porque así lo desea. La tercera cosa que quiero mencionar, y la más importante, es programar nuestros pensamientos. ¿Cómo hacemos eso? Busque 1 Corintios capítulo 2 y sígame al estar leyendo estos versículos porque quiero que los observe con detenimiento. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, repítalo en voz alta, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo la recibimos? En el instante en que fuimos salvos. Dice que vino a vivir en nosotros y que estamos viviendo en Él. De modo que al confiar en Cristo como nuestro Salvador personal, no solo nos perdonó nuestros pecados y borró todo nuestro pasado, sino que nos dio la mente de Cristo. Es decir, que tenemos la capacidad de pensar como el Señor Jesús si nos decidimos a permitir que se lleve a cabo ese proceso por el cual nuestra mente es renovada y comenzamos a pensar como Cristo piensa. Dice que tenemos la mente de Cristo. Por eso lo primero que he de hacer es admitir que puedo pensar como el mismo Señor Jesucristo desea que piense acerca de mi vida, acerca de Dios, de la cultura, de este mundo en el que vivimos y de nuestras responsabilidades. Puesto que tenemos la mente de Cristo, podemos pensar correcta, piadosa, santa, rectamente. Pensar lo bueno, lo puro, lo bondadoso, en amor y con perdón. Hay otra cosa que creo que es importante en este aspecto. En primer lugar, reconocer que tengo la capacidad de pensar correctamente. Quiero que busquemos ahora Colosenses capítulo 3. En este capítulo Pablo nos hace una exhortación muy importante, comenzando en el versículo 1 de Colosenses 3. Dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, hablando de nuestra salvación y cómo Él nos ha transformado, buscad las cosas de arriba, es decir, cosas celestiales, espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice que las busquemos y continuemos buscándolas, que las convirtamos en nuestra prioridad,
¿Qué está buscando el mundo? Placer, prosperidad, muchas cosas. Y Él dice, seguid buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y veamos el siguiente versículo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si queremos ser conformados a la imagen de Cristo y ser personas piadosas, debemos buscar las cosas de Dios. Ahora bien, cuando estamos viendo televisión, estamos pegados al aparato. No nos damos cuenta que estamos absorbiendo y escuchando, pero nos exhorta a que fijemos nuestra mente en las cosas de Dios, que lo escuchemos, que absorbamos de Él lo que Él es y lo que está diciendo. Ahora regresemos a Filipenses capítulo 4, al versículo con el que comenzamos. Notemos que dice, por lo demás, hermanos, y pasemos a la última frase, en esto pensad. Dice, dejen que su mente se fije, reflexionen, consideren, mediten largamente en eso. ¿En qué? En lo verdadero, no en lo que está lleno de errores, en lo honesto, no en lo deshonesto, en lo justo, no en lo injusto, en lo puro, no en lo impuro, en lo amable y de buen nombre. Si he de reprogramar mi mente, en primer lugar tengo que saber que tengo la mente de Cristo. En segundo lugar, decido pensar en lo que quiero pensar y lo que es de Dios, en lo santo y recto. Quizás alguien comente, pero vivo en un mundo que es tan pecaminoso, perverso, vil, que no puedo evitar pensar en lo que no debo. Bueno, desde luego que esos pensamientos entran en nuestra mente y que tenemos que enfrentarnos a la realidad de la vida. Pero una cosa es tener que pensar en el crimen, la violencia y todo eso, y otra fijarlo en mi mente y absorberlo en mi ser hasta que el temor me paralice. Una cosa es estar preocupado y lleno de compasión por los afligidos que pasan por todo tipo de pruebas y adversidades, pero otra es fijar la mente en eso y absorberlo hasta que la angustia me descentralice. Yo debo fijar mi mente en Dios y pensar en todo lo recto. Cuando mi forma de pensar es recta para con Él, estoy capacitado y en libertad de acercarme con compasión y amor para ayudar, alentar y edificar a aquellos que están sufriendo todo tipo de adversidades. Pero mi mente debe estar fija en Cristo, en lo que le agrade, le honre, lo que me edifique en Él. Todo lo demás va a resolverse pese a lo doloroso, horrible y difícil que sea. Si mi mente se llena de los pensamientos de Dios, voy a actuar, a hablar y a tener un carácter piadoso. Pero mi responsabilidad es tomar la decisión de fijar mi mente en Dios. Ahora bien, podemos ser tentados a pensar en algo malo. Preguntémonos, ¿voy a continuar pensando en esto o decido no seguir haciéndolo? Nuestra mente es posesión nuestra, y Satanás no puede poseerla ni controlarla en lo más mínimo a menos que decidamos permitírselo. El inconverso puede estar poseído por el demonio. El creyente es atacado por Satanás, pero no poseído por él. En tercer lugar, para reprogramar nuestro entendimiento, es importante examinar cuidadosamente nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Busque ahora Hebreos capítulo 4. En el versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No se trata de la palabra de Dios como un libro muerto. A pesar de lo que el mundo diga, este libro no tiene nada de muerto. Es lo más vivo que puede existir. Es la palabra eterna de Dios, la expresión de su naturaleza, su obra, sus caminos y su sabiduría. Porque la palabra de Dios, dice el versículo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro, la Biblia, me permitirá conocer lo que Dios piensa sobre todas las cosas. ¿Cómo voy a saberlo si no estudio este libro? Lo leo y luego me hago unas preguntas claves para descubrir la verdad. Ahora bien, el reprogramar nuestro entendimiento, también es importante que nos decidamos a rechazar algunos pensamientos. Satanás nos lanza todo tipo de ideas y luego nos engaña diciendo, eso es lo que crees,
Pero ahora fíjate en lo que estás pensando. A veces ni siquiera será nuestra manera de pensar, sino ataques de Satanás. Si preguntamos, ¿cómo es que Satanás pueda introducir algo en mi mente? Leamos los evangelios y encontraremos que Satanás puso en el corazón de Judas traicionar al Señor Jesucristo. Muchas cosas que entran en nuestra mente no provienen de nuestro corazón, sino del demonio mismo. Tenemos que decidirnos a rehusar pensar en algunas cosas. El cerebro y la mente son posesión privada de cada uno de nosotros y hay pensamientos que no tenemos que albergar. Podrá haber todo tipo de adiciones y hábitos en los que Satanás ejerza poder sobre nosotros, pero eso se deberá a que nosotros cedemos y le hemos permitido porque hemos abierto la puerta y le hemos dado permiso para edificar una fortaleza. Los que caen en todo tipo de adiciones necesitan ayuda de otras personas para que con sus sabios consejos les ayuden a pensar correctamente como piensa el mismo Dios. Si acudimos a un consejero que no conoce a Dios, quedamos peor que antes, pero si decimos, muy bien, Dios mío, quiero comenzar a pensar como tú piensas, Él nos dirá, bueno, entonces tienes que deshacerte de algunas cosas. Cuando el Señor dijo, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No estaba hablando de cortar las manos o de sacarnos los ojos, sino que indicaba, si hay algo en tu vida que no debe estar ahí, decídete sacarlo y no pensar en ello. Algunas veces esto es difícil, pero la decisión es nuestra. Lo último que quiero decir tocante a reprogramar nuestro entendimiento es lo que dice en Romanos capítulo 12. Le invito a buscarlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. En realidad está diciendo, ya no se conformen, ya no asuman una expresión externa que no va de acuerdo con lo que hay en su corazón. Dejen de conformarse a este mundo, a su cultura. Transfórmense, es decir, permitan que Dios trabaje en sus vidas a fin de que lo externo sea como lo interno. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Cambiando radicalmente nuestra forma de pensar. ¿Y cómo logramos eso? Transformando lo que pensamos. Busquemos Colosenses 3, versículo 16, que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No tenemos que explicar lo que quiere decir en abundancia, pero renovamos nuestro entendimiento cuando, en lugar de dedicar el tiempo a pensar en lo impío, lo injusto, lo impuro y pecaminoso, lo mundano, como las ideas filosóficas de nuestra cultura sin Dios, nos deleitamos con los manjares de la palabra de Dios, al comenzar a leerla y a meditar en ella. Además, la forma para que logremos pensar como Dios piensa es investigando lo que Él piensa. ¿Cómo hacer eso? Leyendo lo que dijo de sí mismo y estudiando lo que quiso decir. Para renovar el entendimiento debemos comenzar a llenarnos la mente de la palabra de Dios con sus pensamientos. Lo más importante que el hombre haya escrito, que le fue dado por Dios Todopoderoso, está en este libro. ¿Cuánto de este libro consume su tiempo en comparación con el periódico diario, con su revista o con su programa de televisión favoritos? Si se descubriera la verdad, que Dios nos perdone, lo más probable es que casi todos los creyentes pasan más tiempo en la semana viendo sus programas favoritos de televisión que con este libro, la Biblia. A pesar de que vivimos en un mundo que está en necesidad urgente de ver más gente que refleje la vida de Jesucristo. Celestial, te amamos por tu perdón y por habernos limpiado de nuestros pecados. Te rogamos que el Espíritu Santo haga que estas verdades penetren en nuestros corazones y que tu palabra ocupe el lugar que merece en nuestro horario cotidiano, primero y prioritario, por sobre todas las cosas. Que Él comience a renovar nuestro entendimiento a fin de que podamos pensar de tal manera que nuestro estilo de vida no solo te agrade, sino traiga a otros al conocimiento salvador de Cristo. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén.